Para comenzar, aquí a los amigos les damos las bienvenidas. Aquí tenemos al padre Javier Olivera, autor de varios libros y también difundidor en las redes sociales. Y les recomiendo a que lean sus libros y aquí le damos la bienvenida al padre. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, la verdad que muy contento. Yo siempre trato de apoyar todos los emprendimientos católicos, serios, aquellos que están buscando la verdad. Así que bueno, aquí estamos con los amigos guatemaltecos, ¿no? Aquí en Nueva York, aprovechando una visita, dando unas conferencias. Hoy es mi último día aquí en Nueva York, en Estados Unidos, ya mañana regreso para mi Argentina. Y estuve dando unas conferencias sobre historia de la iglesia, sobre el tema de las leyendas negras, con mucha alegría, porque la verdad que muy buena recepción de mucha gente, ¿no? Gente que está buscando realmente la verdad y eso es lo más lindo, porque finalmente la verdad es la que nos hace libres. Así que gracias por la invitación. Ok, vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién fue Santo Tomás de Aquino? Se nos puede hablar un poco de la historia de él y de su obra y la importancia del pensamiento de Santo Tomás en nuestra época, porque sabemos ciertamente que estamos viviendo ya una época, podemos decir, muy oscura, tanto dentro de la iglesia y allá afuera. Entonces, a mí me gustaría saber un poco la importancia del tomismo, porque el mismo Concilio Vaticano II manda a que los sacerdotes, a los seminaristas, para que vayan a Tomás. Entonces, yo quisiera que nos hablara un poco acerca de Santo Tomás, su historia, cómo empezó él en los estudios. Bueno, Santo Tomás de Aquino es llamado por los papas el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, ¿no? ¿Quién fue? Voy a hacer un resumen muy cortito porque la verdad que no daría para hablar toda una vida de Santo Tomás, ¿no? Pero es un santo que nace en Italia en pleno siglo XIII, 1224, perdón, 1225 y muere en 1274. O sea, apenas vive 49 años, ¿no? De una familia muy, pero muy importante, los condes de Aquino, cerquita de Nápoles, en un castillo, todavía se encuentran las ruinas del castillo allí en Italia. Y él desde muy jovencito, desde muy pequeño, eso de los 5 años, es enviado a una abadía muy famosa, que es la abadía de Monte Cassino, una abadía benedictina, como si fuera un niño oblato o como pupilo, digamos, ¿no? Era muy común eso, no había muchas escuelas, entonces los mandaban a los chicos de las buenas familias a los colegios internados que tenían los monjes, en este caso los monjes benedictinos. Y ahí está desde los 5 o 6 años, muy chiquitito, como si fuera kinder más o menos así, hasta los 16 años, casi 10 años enteros. Hasta que finalmente por una invasión que hay, bueno, de un emperador Barbarroja, termina él saliendo del monasterio con todo el resto de los jóvenes y se va a Nápoles, más al sur todavía de Italia. Y allí conoce a los frailes dominicos, que recién estaban fundándose por Santo Domingo de Guzmán, y él decide entrar a la vida religiosa con los frailes dominicos, que son frailes que se dedican al estudio, la oración y la predicación. Se llaman así la orden de los predicadores. Y bueno, con una gran resistencia de parte de su familia, porque querían que fuera benedictino para ser algún día abad y tener poder y tierras. Bueno, hay una anécdota famosa que lo encierran durante casi un año en una torre del castillo y en un momento le meten a una mujer de mala vida, una prostituta, para que lo tiente y él la termina como echando con un tizón ardiente, un leño encendido, ¿no? Y después, bueno, pasa su vida como fraile. Lo envían a Francia, después lo envían a Alemania y está toda su vida es la de escribir y predicar. Principalmente ha escrito los mejores textos que se conocen en la historia de la Iglesia sobre filosofía y sobre teología. Por eso es el gran Santo Tomás de Aquino es llamado el doctor común. O sea, en todas las áreas de la teología, sea la Biblia, la moral, la dogmática, después la filosofía, la metafísica, la antropología, la gnoseología, todos los ámbitos que Santo Tomás toca son eh,
abarcativos y son profundísimos. Por eso que cuando uno tiene alguna duda es importante que vaya a Santo Tomás. Y a la pregunta que me decías de la importancia que es para los seminaristas o para los teólogos o incluso los laicos, el ir a Santo Tomás de Aquino, hasta el mismo Concilio Vaticano II lo manda eso, como que tengan los estudios eclesiásticos, incluso que tengan teológicos y filosóficos como guía segura a Santo Tomás de Aquino. Lamentablemente muchas veces no se sigue ese consejo, entonces se termina estudiando cualquier tontera y así después uno va desbarrancando en un montón de movimientos de teología modernista por no haber sido fieles a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Habló del modernismo. Yo he leído la encíclica del Papa Pío X, la Pacendi, la famosa Pacendi, Dominicis Gregis, que dice que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y sabemos que el hereje más grande que ha combatido la iglesia, podemos decir que fue Lutero, ¿verdad? Y él mismo atacaba a Santo Tomás de Aquino. Es más, él iba en contra de la razón. No sé si nos puede comentar algo acerca de lo que él decía acerca de la razón, porque creo que como católicos sabemos que la fe y la razón no están opuestas. No sé si nos puede hacer algún comentario sobre eso. Bueno, Lutero, por las dudas, es un fraile agustino, o sea, sacerdote católico. Esto a los protestantes no les gusta recordarlo demasiado, pero era católico. Antes Lutero era cura, o sea, y después apostata de su fe, rompe con la iglesia y finalmente termina armando una secta, que es la secta protestante, que con el tiempo van a ser los luteranos, los calvinistas, y después de ahí la enorme cantidad de sectas protestantes que hoy en día pululan en el mundo, ¿no? Y Lutero pensaba que, lo estoy sintetizando nada más, que el pecado original había dañado tanto, pero tanto al ser humano, que el hombre estaba completamente corrompido. Corrompido en todos los ámbitos. Por eso es que lo único que podía salvarlo era la vida de la fe, ¿no? Sin las obras. Y la inteligencia, entre otras cosas, estaba también completamente corrompida, destruida. Por eso que Lutero odiaba el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás es uno de los teólogos más importantes de la historia, dije recién, pero que plantea que no hay contradicción entre fe y razón. Y esto lo dice siempre la Iglesia. ¿Por qué? Porque la misma fuente, el mismo autor de la fe y de la razón es Dios mismo. Entonces no puede haber contradicción en alguien que esté mandando esas dos grandes luces. A nivel natural, la razón; a nivel sobrenatural, la vida de la fe. ¿Qué planteaba Lutero? Que la inteligencia era una prostituta. Decía, es la prostituta del diablo. Eso, así le llamaba Lutero, ¿no? Y que no sirve nada más que para comprar, vender, para cuestiones puramente prácticas, pero que nunca la inteligencia puede ponerse a pensar las cosas de fe. Que eso es justamente lo que llamamos la teología. O sea, es poner la inteligencia al servicio del dato revelado para poder analizar. Eso es lo que hacemos cuando intentamos pensar la fe. Había un gran autor que había sido protestante en su juventud, después se convirtió al catolicismo, que fue Chesterton, que él decía que cuando un católico entra en la iglesia, no se quita la cabeza, sino que se quita el sombrero, ¿no? Bueno, muchos protestantes plantean que hay que quitarse la cabeza más que el sombrero. Es como achicar la cabeza para que entre el sombrero. Y pues eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Y creo que aparte de eso, sobre el modernismo, hay muchas personas allá afuera, como le digo, yo trato de difundir la fe, hacer un poco de apologética y a veces hago live y hay personas que creen, católicos, que el modernismo ya no existe. ¿Podría definir qué es el modernismo para que se entienda y luego a ver si podemos hacer otra pregunta? Bueno, el modernismo ha sido definido, como recién él decía, como por el Papa San Pío X, como la más grande de las herejías, o más bien la síntesis de todas las herejías. Y es en las mismas venas de la Iglesia haberse metido esta herejía, ¿no? Que plantea que la Iglesia debe acomodarse a los signos de los tiempos. O sea, debe ir a la Iglesia no tanto iluminando al mundo, o sea, siendo sal de la tierra y luz del mundo, sino acompañando, o entre comillas, como dicen algunos ahora,
caminando junto con el mundo, ¿no? Y no para elevarlo, para santificarlo, para predicarle a Jesucristo crucificado y resucitado, sino sobre todo para tratar de ser una especie de adorno más del mundo. Y por eso es que los modernistas, o también llamados progresistas, también ese es otro modo que o se le ponen los modernistas, digamos los liberales católicos modernos del día de hoy, diríamos acá, son aquellos que plantean que nosotros no tenemos que estar diciéndole al mundo lo que Cristo dijo, porque como que no está preparado para eso. Simplemente tenemos que ir acomodando nuestra propia fe a los planteos actuales del mundo. Lo que termina sucediendo con esto en la práctica es que la gente no, se termina alejando de la iglesia. Por eso mucha gente que después se va a las sectas protestantes, no se va porque sea mala, se va porque lo que están buscando es a Jesucristo muchas veces. Y como el cura de turno predica cualquier tontera, habla de cualquier idiotez, bueno, entonces la gente se va a buscar a Jesucristo. Por eso yo siempre digo que los protestantes que se han ido del catolicismo a las sectas protestantes son católicos defraudados, católicos estafados. Se fueron para otro lado porque encontraron el modernismo en la iglesia, entonces muchas veces se fueron a buscar a alguien que les hable de Jesucristo. Cierto. Y bueno, sabemos que dentro de la historia, o sea, dentro de la iglesia, en su historia, han ocurrido varias cosas. Y tal es el caso de lo que ocurrió en el siglo IV con los arrianos, ¿verdad? Y hay un libro del gran santo John Henry Newman, que por cierto protestante, luego se convirtió al catolicismo. Él escribió un libro titulado Los arrianos del siglo IV, ¿verdad? Entonces no sé si nos puede hacer como un breve resumen de lo que ocurrió con los sacerdotes, o no, mayormente con los obispos de aquella época, a comparación de lo que está ocurriendo hoy en día, porque creo que hay una cierta semejanza con lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Bueno, el arrianismo, así para decirlo brevemente, surge de una herejía de un sacerdote católico también, llamado Arrio, que era sacerdote en Egipto, que planteaba en aquella época, en el siglo IV, o sea, año 300 más o menos, que nuestro Señor Jesucristo era una gran criatura, pero no era Dios. O sea, nosotros decimos que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, el verbo hecho carne, el verbo encarnado, digamos, ¿no? Pero Arrio decía que no, solamente Dios estaba en el cielo, ¿no? Y que Jesucristo era una gran criatura, un hombre, un superhombre, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, el planteo es que el drama no es que alguien haya dicho una herejía, es que muchos en aquella época hayan adherido a esa herejía. Y entre esos muchos, la enorme mayoría de los obispos y sacerdotes. Este fue el gran drama que hubo de las herejías llamadas cristológicas acerca de quién es Jesucristo, digamos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, la gran mayoría de los obispos y hasta un par de papas, el Papa Liberio y el Papa Honorio de aquella época, esto se encuentra muy bien narrado en el libro de Newman y también en otros libros también muy buenos, adherían a esta herejía, a Jesucristo como una criatura. Uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema de que Jesucristo sea una criatura? Dice, bueno, al final es una gran criatura, bueno, es muy bueno, sí, perfecto. Pero si Jesucristo es una criatura, por lo tanto no puede salvarnos. Porque es una criatura igual que nosotros, digamos, ¿no? Bien, en aquel tiempo hubo algunos obispos, San Basilio Magno, San Atanasio, ¿no? San Jerónimo, que se mantuvieron fieles a la doctrina verdadera católica, ¿no? Mientras que la inmensa mayoría del resto de los obispos no lo hizo. ¿Y qué sucedía? El pueblo fiel se mantenía con la verdad de siempre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y finalmente triunfa gracias a esa tenaz oposición contra la herejía del pueblo católico y estos poquitos obispos, ¿no? Triunfa la verdad, ¿no? Hasta el día de hoy. Bien, la analogía o la comparación que uno puede hacer a los tiempos modernos de los tiempos arrianos es que hoy muchas veces pasa algo similar. Ya no por algo tan delicado como es el dogma, la doble naturaleza de Jesucristo, por algo mucho más elemental, mucho más sencillo, que es la moral, ¿no? Entonces hoy uno puede encontrarse algunos obispos o algunos sacerdotes incluso que estén a favor de, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales hace mucho tiempo, ¿no? Que estén a favor de, no sé, las uniones de parejas del mismo sexo, ¿no? Que estén a favor de, qué sé yo, no sé, los anticonceptivos, algunos incluso del aborto y todo. O sea, hoy la división que hay en la iglesia muy grande
especialmente en el ámbito de la jerarquía, en algunos ámbitos de la jerarquía, es por un tema moral y incluso más triste todavía, porque, reitero, no por algo tan delicado como es la doble naturaleza de Jesucristo, sino por la moral sexual encima. O sea, algo tan básico como decir que un varón y una mujer solamente pueden ser matrimonio y no dos varones o dos mujeres. Bueno, mi humilde opinión es que esta analogía que se hace con el arrianismo por estos tiempos, si Dios quiere, va a terminar siendo una gran purificación de la iglesia y como el pueblo sencillo, ¿no? El pueblo fiel, no se deja arrastrar por estas corrientes modernistas, poco a poco con el tiempo esto va a decantar, los seminarios modernistas no van a tener más vocaciones, los obispos modernistas se van a ir poco a poco muriendo, no van a dejar descendencia, y entonces lo que va a quedar a final de cuentas es como en el tiempo del arrianismo, la verdad católica de siempre. Y pues es muy interesante esa comparación porque es verdad que hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles dentro de la iglesia. Ejemplo, aquí en la Catedral de San Patricio, hace 2 semanas ocurrió algo muy, muy fuerte, que gracias a Dios hay parroquias, algunas parroquias, pero entre ellas la parroquia donde vamos junto con mi hermano a la misa tradicional. El padre, me acuerdo cuando anunció esto, nosotros ya lo sabíamos porque ocurrió un día viernes y el domingo él anunció que nos confesáramos, que ofreciéramos la comunión en acto de reparación por este sacrilegio, porque fue una burla. Era una persona atea, transexual, que apoyaba la prostitución y hicieron un homenaje muy feo e incluso hay videos como bailando y pues es muy triste lo que ocurrió. Yo por mi parte me sentí muy dolorido, es triste ver esas cosas. Entonces, le quería hacer una pregunta. ¿Qué es la misa tradicional o la misa Vetus Ordo, como también lo llaman? Si nos puede dar una breve definición para que los que nos están viendo, a ver si se atreven algún día a ir a alguna parroquia, porque ciertamente ya no se celebra tanto. Aquí en Nueva York habían más de 27 parroquias, pero cuando el Papa publicó el documento donde restringía la celebración de la misa, lamentablemente cerraron todas las parroquias. Yo me acuerdo, servía en la misa tradicional en Brooklyn, aquí en Brooklyn, en algunos lugares organizaban los sacerdotes, en fin, cerraron todo eso. Pero gracias a Dios queda una parroquia en la ciudad, en Manhattan o en Nueva York, que celebra todos los días y todos los domingos la misa tradicional. Y gracias a Dios por haberme encontrado con esa parroquia, porque yo estaba en una parroquia antes donde escuchaba ciertas cosas que ya no me agradaba y pues le doy gracias a Dios que justo en la Cuaresma, hace 2 años, estaba pasando por un tiempo muy difícil que yo pensé que ya ni podía salir, estaba muy confuso ya. Sentía mi muerte, en pocas palabras, espiritual, porque me estaba pasando algo. Y me acuerdo, yo estaba en la misa el Jueves Santo, porque fue la primera vez que fui. Es que yo sentí algo dentro de mí y hasta hoy en día siento que sí, porque hubo un tiempo también en que yo dejé de rezar. Ya no rezaba. Leía todavía y estudiaba, pero ya no rezaba. Iba a misa, me confesaba. Iba a misa, trataba de hacer las cosas bien, pero ya no rezaba. Por las tardes ya a veces nomás me acostaba, ya no rezaba y pues creo que si no hubiera sido por la misa tradicional, y yo lo digo en serio, tal vez hubiera perdido la fe o alejándome de la iglesia. Y pues es algo que me había pasado y hoy en día le doy gracias a Dios y le decía también a un amigo, lo único que me ha ayudado es rezar las vísperas.
Mientras veo las vísperas, porque muchas veces la pereza, cuando uno ve todo lo que va a estar rezando, ay no, tengo que hacer todo esto, y pues bueno, como que le da una pereza, pero mientras ya te adentras a rezar, cuando te das cuenta ya acabaste. Entonces poco a poco tu voluntad, porque yo siento que es la voluntad lo que se va fortaleciendo. Entonces no sé si nos puede comentar algo sobre la misa tradicional. Yo sé que usted celebra la misa tradicional y ha dado conferencias sobre la misa tradicional. Y si nos puede comentar algo sobre la misa. Bueno, conozco la misa tradicional desde los 19 años más o menos, gracias a un sacerdote había en Argentina que era italiano, que celebraba la misa, incluso antes de la liberalización del motu proprio Sumorum Pontificum de Benedicto XVI. ¿Y qué es la misa tradicional? Es el modo de celebrar la Santa Misa según se celebraba hasta la época de nuestros papás o nuestros abuelos cuando eran chicos. O sea, la misa según se celebraba hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, más o menos en el año 1962-63, ¿no? ¿Qué tiene de especial la misa tradicional? En primer lugar, la solemnidad, el silencio. Lo que estoy pensando así en voz alta, claro, son muchos años que yo ahora celebro todos los días la misa tradicional y cada tanto cuando me piden también celebro la misa Novus Ordo, porque también es válida, hay consagración y todo. Pero tiene de especial el silencio en muchos momentos, la solemnidad del rito, la lengua, está hecho en la lengua de la iglesia, o sea, el latín, digamos, la lengua universal de la iglesia. A su vez también que el sacerdote no tiene posibilidad de innovar o ¿cómo decirlo?, de actuar o de hacer algo raro, digamos, porque está todo bien codificado, o sea, no hace falta que uno sea un genio litúrgico que esté inventando cosas nuevas para entretener a la gente, ¿no? ¿Qué más tiene? Que se está mirando en la misa tradicional hacia Dios, o sea, tanto el sacerdote como el pueblo fiel miran todos en la misma dirección, hacia Dios nuestro Señor. El cura no está mirando a la gente, ¿no? Que eso es una innovación incluso práctica que no está ni siquiera en el misal moderno de Pablo VI. Debería ser también la misa en español, digamos, o en inglés, también mirando todos hacia Dios. ¿Y qué tiene en especial? Porque mucha gente dice, no, esto es para gente ideologizada, para los viejos, ¿no? No, sí, escúcheme. Yo, que me ha tocado por apostolado viajar muchas veces por diversos lugares del mundo, lo que uno se encuentra siempre en el público, digamos, que va a misa tradicional, es toda gente joven. Es toda gente joven, o sea, gente que nunca, que no vivió antes del Concilio Vaticano II, no tienen ni la menor idea, ¿no? Y digo más todavía, el hecho de haber querido restringir la misa tradicional en los últimos años ha sido un error gravísimo. ¿Por qué? Porque lo único que lograron con eso fue que aún más gente se interesase por ellos. O sea, yo tengo experiencia de esto, incluso en curas jóvenes, que decían, pero ¿cómo? ¿Por qué este tema de que? ¿Por qué ahora está medio restringido, medio semi-prohibido? Y justamente cuando uno prohíbe este tipo de cosas, crea mayor interés y al final más gente quiere conocerlo. Esto es parecido a lo que sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles con los primeros cristianos, ¿no? En la época de las primeras predicaciones apostólicas, había un fariseo llamado Gamaliel, ¿no? Que se queja y dice, no persigan a los cristianos. Si esto no es de Dios, se va a acabar solito. Y si es de Dios, estamos persiguiendo a Dios, digamos, ¿no? Bueno, entonces creo que con esto se ha cometido un gravísimo error y lo que han logrado es simplemente fomentar aún más todavía la misa tradicional. Quizás en algunos años la cosa esté un poco más tranquila y todo esto se libere de vuelta. Así es, y en la parroquia donde nosotros vamos, es verdad que la parroquia se llena y como la parroquia tiene una parte allá arriba, como que algunos suben y todo lleno. Y mi hermano se sorprende porque yo cuando lo llevé, él dice, pero hay muchos jóvenes y la mayoría con el velo, las mujeres. Y pues bueno, casi todas. Y es muy interesante, la verdad. Y para finalizar, padre, no sé si nos puede comentar un poco sobre la Fundación San Elías. ¿Nos puede comentar algo? Sí, a ver, la Orden San Elías es una congregación religiosa muy joven, tiene apenas 8 años y nació en el medio del Tíbet, en el medio de la meseta tibetana. Es una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano que tiene por fin específico predicar la verdad católica decimos, parresía. ¿Qué significa parresía? Significa franqueza, o sea, abiertamente.
Parresía es una palabra griega que está también en la lengua española, pero que la usamos poco y nada prácticamente. Es hablar como hablaban los apóstoles, sin miedo. Sin miedo, predicando la verdad católica, obviamente con caridad y con prudencia, como tiene que ser un cristiano, lógicamente, y en dos frentes concretos, bien concretos, súper concretos. Uno es el de la contrarrevolución cultural católica, es decir, predicar y tratar de evangelizar la cultura, que eso puede darse en colegios, parroquias, conferencias, en fin. Y otra es, bien específico, es la predicación en misiones de países no cristianos, es decir, las llamadas misiones adyentes. Es una congregación que no es para cualquiera, porque no todo el mundo está dispuesto a ese tipo de cosas. La verdad que exige un grado de peligro, de aventura, de arriesgarse. Obviamente que a veces hay que estar predicando en países musulmanes o países comunistas, donde el cristianismo no es bienvenido, entonces te pueden perseguir. Ha pasado ya algún sacerdote de la congregación que ha estado preso por este tema hasta ahora. Hasta ahora no ha habido ningún mártir. Quizás algún día, si Dios quiere, haya alguno, porque es una bendición también para la iglesia, para la congregación y todo. Pero a eso se dedica la Orden de San Elías. Hay algunos muchachos en formación, se forman en diversos institutos religiosos, universidades. Algunos incluso también, la idea es mandar también a Roma a estudiar. Y también habrá más o menos hoy en día unos 10 seminaristas y unos 8 sacerdotes más o menos. Hace muy poquito que comenzamos, hace apenas 8 años. Y la idea es esa, entonces, predicar con parresía la verdad católica, en la contrarrevolución cultural católica y en las misiones adyentes o en países de paganos. Pues creo que es muy interesante. Yo me acuerdo haber visto un documental acerca de la Fundación San Elías. No sé si nos puede comentar algo sobre ese documental, y creo que también sobre el libro del padre Federico Hayton. Me acuerdo cuando compré ese libro y me puse a leer el libro y, Dios mío, me di cuenta de eso sí que de las barbaridades que hacían, y pues no sé si nos puede comentar algo de eso. Sí. El documental que se hizo creo que es el documental sobre Malawi, sobre África, ¿no? Bueno, ese fue un documental espectacular que un director de cine decidió irse más o menos un mes y medio a las misiones que tenemos en Malawi. Malawi es un país que está en África, el segundo país más pobre de África, entre Zambia y Mozambique, por ahí. Y ahí se han abierto ya 3 parroquias, porque la idea de la Orden de Elías en el ámbito de las misiones adyentes es ir a lugares, a diócesis donde no hay cristianos, presentarse al obispo, el obispo pide que vayamos un tiempo, estamos 2, 3, 4 años, el tiempo que haga falta, para fundar parroquias en lugares inhóspitos. O sea, se va, por eso digo, no es para cualquiera, se va con lo opuesto, con una mochila, con carpa, con tiendas, y se mete uno tipo Indiana Jones en el medio de la selva. Y bien, y ese documental que se llama The Last Mission, la última misión, está hecho allí, todo filmado en África, en Malawi. Lo pueden buscar en internet, se encuentra fácilmente. Y bueno, eso por el lado de ese documental, que es genial, muestra un poco lo que son las misiones adyentes. Y el libro del padre Federico Hayton, llamado Tinieblas Tibetanas, surge luego de haber estado él casi 4 o 5 años en el medio del Tíbet, conociendo lo que es el budismo, conociendo lo que es el hinduismo, y especialmente el budismo tibetano. Y es un trabajo impresionante en lengua española, porque no existía eso. Hay mucho en lengua inglesa, en lengua alemana seguramente, pero para mostrarlo sobre todo al occidente cristiano, que a veces como coquetea con el tema del yoga, del reiki y todas estas tonteras que nos llegan acá a Occidente, pero para mostrar en realidad lo que realmente de fondo hay en el budismo, que es una cosa macabra. A mí me ha tocado estar un tiempo con el padre Federico en el Tíbet y ver lo que es en realidad el sistema budista. Es una cosa de terror. Pues la verdad es que a mí me gustaría ir un día, conocer. Hubo un tiempo en el que hace 2 años fue que yo comencé este camino. Hubo un tiempo en el que, hablando con mi director espiritual, yo quería ser sacerdote, y mi hermano también. Está a tiempo todavía. Sí, la verdad, y pues ojalá Dios nos dé esa gracia, porque creo que en este mundo, yo creo que por mi parte, el estar con Dios es mucho más seguro, porque por lo que está pasando,
es muy difícil llegar a la salvación, pero creo que haciendo estas cosas, teniendo temor a Dios, tenemos un poco más fácil, podemos decir, la salvación. Y también invito aquí a los que nos están visualizando a que apoyen la Orden San Elías. Yo sé que hay un lugar donde se pueden hacer donaciones. No sé si nos puede comentar algo sobre eso para... Ordensanelías.org. Sí, para hacerles una invitación para que hagan sus donaciones para una causa justa, para que esto crezca, porque es muy importante de que se dé a conocer estas cosas, lo que es la fe católica, con la historia también, lo que ocurrió, lo que vino a hacer España con toda nuestra cultura. Tenemos que volver a lo que decía el Papa León XIII en la encíclica Immortale Dei. Hubo un tiempo en que la filosofía gobernaba los estados. La filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, muchas gracias, Padre, por este gran trabajo que hizo aquí en Brooklyn. De verdad, estamos muy agradecidos con mi hermano y creo que la inmensa mayoría estaba muy feliz, y los compañeros con los que viajamos mientras venimos acá, nosotros no vivimos aquí cerca, vivimos a 40 minutos, vivimos ya casi más, casi por Staten Island. Y aquí estamos. Y pues gracias, Padre, por este gran trabajo. Y a todos les recomiendo los libros del Padre. Es importante formarnos y seguirlo en su canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Que No Te La Cuenten. QNTLC. Que No Te La Cuenten. Y para que se formen, ya que el formarnos es muy importante para que conozcamos nuestra fe y para que no cualquiera venga a engañarnos, a que no nos vengan a dar gato por liebre. Así que muchas gracias, Padre, le doy las infinitas gracias. ¿Y algún mensaje para finalizar este diálogo? Bueno, gracias por la invitación, muy contento de haber estado acá, también por estar con ustedes en este canal, en este medio. Y nada, agradecerles y recordar, sobre todo ahora que ahora estamos en tiempo de Cuaresma, ¿no? Falta un poquito para la Semana Mayor, la más importante, donde están todas estas hermosas liturgias, hermosísimas del Tríodo Pascual, de Jueves Santo, Viernes, Sábado de Gloria. Recordar y agradecer a Dios sobre todo porque nosotros tenemos todavía la fe católica. Y esto es algo que tenemos que agradecerlo siempre. Vengamos de donde vengamos, o sea, pero vengamos por ejemplo, ustedes han venido de un país hispano a Estados Unidos a trabajar, a tratar de salir adelante y todo, pero lo mejor que han podido traer de aquella tierra de ustedes es lo que sus padres y sus abuelos les dieron, ¿no? Que es la fe cristiana, la dignidad del trabajo, ¿no? El amor a la familia, el amor a la patria, el amor a la propia lengua, a la cultura, y eso no hay que perderlo nunca, ¿no? Principalmente agradecer a diario que somos católicos y tratar de ser conscientes de ese compromiso de ser católico y tratar de difundirlo en aquellos ambientes que Dios nos ponga, cada uno en su hábitat, cada uno en su estado de vida, pero no dejar de recordar siempre que uno debe ser agradecido por un lado, pero también después tiene que corresponder a ese amor que Dios nos tuvo por nosotros para que salvar la propia alma, que es lo más importante, es lo único importante en este mundo, y tratar de ayudar a salvar a otras almas también a que se vayan al cielo. Eso es para agradecer todos los días y tenerlo en cuenta, especialmente en tiempos de Cuaresma, que es en tiempo de conversión. Y no sé si nos puede dar la bendición, Padre, ya, para finalizar. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias.